Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia, con sus seguidores hasta el día del juicio final. Vamos a estudiar juntos, inshallah, este libro que se llama Cómo rezar acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. Este Sheikh falleció ya hace unos años, que Allah tenga misericordia de él. Era el mufti del país de Arabia Saudí. El mufti es aquella persona que tiene la capacidad de dar los veredictos legales en su país. Y este Sheikh era ciego. Desde muy pequeño quedó ciego. Y para cuando quedó ciego él ya había memorizado todo el Sagrado Corán y siguió estudiando de mano de los sabios hasta convertirse en uno de los sabios más influyentes de este siglo. Uno de los sabios que enarbolaron el conocimiento de volver al Corán y la Sunna y utilizar siempre el Corán y la Sunna y no darle prioridad a la palabra de las personas sobre la palabra de Allah y de su mensajero. Y escribió este pequeño libro que en realidad es una conferencia que él dio, en el cual instaba a las personas a aferrarse a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hacer la oración, es decir, realizar la oración acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo primero que menciona el Sheikh en el libro es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", es decir, orad como me habéis visto hacerlo. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, que es auténtico, nos marca cuál es la metodología para la oración y para otros ritos de adoración también. De la misma manera que nosotros decimos Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, es decir, atestiguamos que Muhammad es el mensajero de Allah, es decir, que vamos a adorar a Allah tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Esa es la regla general. Este hadith que acabamos de mencionar es la regla específica, es decir, para la oración el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", es decir, hagan la oración, realicen la oración de aquella manera que me vieron hacerla. Y evidentemente nosotros no vimos al profeta sallallahu alaihi wasallam hacer la oración, pero la forma en que él hizo la oración nos llegó a través de las narraciones de la sunna. Porque en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podemos encontrar hadices que son palabras directas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en las que él dice, por ejemplo, el hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam habla de la importancia del tawhid y dice, narrando un hadith qudsi: la persona que se encuentre conmigo el día del juicio sin haberme asociado nada, me encontraré con tanta misericordia como la cantidad de pecados que haya cometido. Y un hadith relacionado con el salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿qué opinan de una persona que tiene al frente de su casa un río en el cual se baña 5 veces? ¿Acaso le quedará alguna suciedad o alguna impureza? Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam dijeron: no. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: de la misma manera es la oración. Es decir, quien realiza la oración 5 veces al día se purifica de todos los pecados que puede haber cometido. Este es un hadith, es decir, palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero también el profeta, cuando oraba, cuando hacía el salah, los sahabas lo observaban. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam era el maestro de esta nación. Es decir, no solamente lo que él decía, sino que su comportamiento también es parte de su sunna. Entonces vamos a encontrar muchos hadices que vamos a leer a lo largo de este libro, que algún sahaba dice: vi al profeta sallallahu alaihi wasallam hacer tal y tal cosa. Y este no es un hadith directo, pero lo consideramos un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam porque describe la forma en que él se comportaba o la forma en la que él oraba. De la misma manera que vamos a leer sobre esta oración que nosotros hacemos, que es la oración de Tarawih, ahora en Ramadán, que Aisha dijo: el profeta sallallahu alaihi wasallam no hacía más de 11 o 13 rakas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no nos está diciendo, pero Aisha nos está describiendo cómo era la oración nocturna que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam en su casa.
Entonces estos secretos de lo que pasaba dentro de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam lo descubre para su nación su esposa y nos da la información de qué es lo que pasaba dentro de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces la metodología para orar, cómo aprendemos la oración, de dónde aprendemos la oración, el profeta dice: Sallu kama ra'aytumuni usalli, aprendan a hacer la oración como me vieron hacerlo. Para nosotros es como leemos en la sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam realizaba la oración. De esa manera debemos orar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: la mejor guía es el Corán y también la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la peor acción es la innovación. Toda innovación es desvío y todo desvío termina en el fuego. Entonces, juntando estos dos hadices entendemos que específicamente en los actos de adoración tenemos que seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque si intentamos adorar a Allah de una forma que no llegó registrada en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaremos cayendo en una innovación, y toda innovación es desvío. Si intentamos adorar a Allah azza wa jalla de una manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam no enseñó, lo que terminaremos haciendo es, aunque tengamos la mejor intención, lo que terminamos haciendo es una innovación, y la innovación es desvío, y el desvío nos lleva ¿hacia dónde? Hacia el infierno, es decir, hacia aquello que no complace a Allah. Y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos guía hacia aquello que complace a Allah. El primer título de este libro es La ética de la oración. Dice, el Imam al-Bukhari registró las siguientes palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: orad como me habéis visto hacerlo. Dice el Sheikh, en este breve tratado explicaremos cómo realizaba la oración el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh, lo primero que debe hacerse, es decir, una condición previa para la validez de la oración, debe realizarse la purificación, es decir, el wudú, tal como fue ordenado por Allah azza wa jalla en su libro. Entonces tenemos que entender que los ritos de adoración en general y específicamente el salah, es lo que estamos estudiando en este libro, tienen condiciones previas, es decir, que se deben hacer antes, condiciones durante y hasta condiciones después, para que la oración sea válida. Entonces, en este caso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: aquella persona que no hace la ablución, su oración no es válida. Dijo: la salata liman la udhu lah, es decir, no es válida la oración de quien no tiene el udhu. Entonces, esta condición afecta la oración, la validez de la oración, y es previa, es decir, que antes de pensar en hacer el salat tenemos que pensar en hacer la ablución. Y la ablución es de dos formas, es decir, una ablución mayor, que es el ghusl, que es el baño completo de todo el cuerpo, y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era lavar primero las partes íntimas, luego lavarse las manos, luego lavar la cabeza, luego la parte derecha del cuerpo y luego la parte izquierda. Y terminaba el profeta sallallahu alaihi wasallam haciendo luego de la ablución mayor hacer la ablución menor. Y todas las acciones dependen de su intención, es decir, que antes de hacer la ablución debemos tener la intención formada de que lo que estamos haciendo es la purificación mayor, porque no hay diferencia entre esta purificación mayor y un baño que uno toma para refrescarse. Y lo que transforma esta obra de un baño para refrescarse en un acto de adoración que va a influir sobre nuestra oración es la intención que tenemos dentro del corazón. Entonces fíjense la importancia. Entonces primero la intención de hacer el ghusl y como lo hemos descrito. Segundo, la purificación que sigue, purificación menor, es el udú. ¿Cómo se hace el udú? Primero se forma la intención en el corazón, luego se dice Bismillah, luego se lavan las manos 3 veces, luego se lava la boca 3 veces, luego se lava la nariz, es decir, se aspira agua y se saca el agua de la nariz también 3 veces, luego se lava la cara completamente, y eso es desde las orejas hasta abajo de la barbilla, y para los hombres que tienen barba, pasarse los dedos húmedos por adentro de la barba. Luego se lavan los brazos, primero el brazo derecho desde la mano hasta el codo inclusive, luego la mano izquierda desde la mano hasta el codo inclusive, después se mojan las manos y se pasa por arriba de la cabeza. En el caso de las mujeres, si tienen puesto el hijab y se lo han puesto con el udú hecho,
pueden pasarse la mano por arriba del hijab, sobre todo si están en lugares públicos, como en una universidad o en el trabajo. Luego se vuelve a mojar las manos y se pasa en los oídos, por adentro, y también con el dedo pulgar por afuera. Luego de ello se lava primero el pie derecho hasta el tobillo inclusive, y luego el pie izquierdo, el tobillo y el talón inclusive. Eso es lo primero que se hace. Y el Sheikh menciona que la orden del udú fue establecida en el Sagrado Corán. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: vosotros que creéis, cuando vayáis a hacer la oración, lavaos la cara y las manos, llegando hasta los codos, y pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta los tobillos. Es decir, que este es uno de los pocos ritos que se describen completamente en el Sagrado Corán. La mayoría de los ritos están enunciados su obligatoriedad en el Corán y explicados en detalle en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como por ejemplo, ahora estuvimos dando una clase sobre el ayuno. Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán: o vosotros que creéis, se os ha impuesto el ayuno como a las naciones que os precedieron. Pero no dice de cuándo comienza el ayuno, cuándo termina el ayuno, cómo se debe hacer el ayuno, cuáles son las cosas que anulan el ayuno, cuáles son las cosas que no. Todos esos detalles uno los encuentra en la sunna. Excepto que está mencionado en el Sagrado Corán, que dice que uno debe empezar a ayunar cuando distingue el hilo negro del hilo blanco, que eso es el hilo de luz que se distingue en el horizonte. Y dice después: y continuado el ayuno hasta la noche, y es la sunna la que explica qué es esa palabra noche en el Sagrado Corán, que es cuando se ha puesto el sol, es decir, que comienza la noche. Después dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadís, que sigue el Sheikh mencionando: no es aceptada la oración si no es realizada previamente la ablución. Es decir, como mencionamos, que la oración tiene condiciones previas, y una de estas condiciones es realizar previamente la ablución. Continúa el Sheikh con el segundo paso, es decir, lo primero que se debe hacer cuando uno piensa en la oración es la ablución, el primer requisito previo. Segundo requisito previo, dice el Sheikh número 2, orientarse en dirección a la qibla, es decir, a la sagrada Meca. La ciudad de la Meca está lo que se llama el Masjid al-Haram, o la mezquita sagrada. Dentro de la mezquita sagrada está la Kaaba. La Kaaba es la qibla, o el lugar hacia donde nos orientamos los musulmanes cuando hacemos el salat. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció que si uno ve la qibla, debe orientarse directamente hacia ella. Pero si uno no ve la qibla, como es el caso de nosotros, uno debe hacer el mejor esfuerzo intelectual por llegar a saber cuál es la dirección exacta. Pero que de todas maneras no es un imposible, es decir, que si uno no está exactamente en el grado número 23 orientado, su oración no es válida, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que está entre esto y esto es qibla. Es decir, que mientras sea una dirección aproximada de lo que es la qibla, esa oración es válida y ha cumplido con la obligación de orientarse hacia la qibla. Esta sigue siendo una condición previa a la oración. Fíjense que todavía no iniciamos la oración y ya mencionamos dos condiciones. Primero la ablución y segundo el orientarse hacia la qibla. Continúa el Sheikh diciendo: con la intención de cumplir con la oración específica que se desea cumplir. Es decir, la tercera condición previa, la intención en el corazón. ¿Cuál es la oración que vamos a cumplir? Si entramos a la mezquita y vamos a hacer la oración de salutación a la mezquita, entonces en el corazón debe estar la intención de Tahiyat al-Masjid o salutación a la mezquita. Si vamos a entrar y ya vamos a hacer el Dhuhr, uno tiene que formar en el corazón la intención de hacer el Salat al-Dhuhr. Y no es válido en el Islam un acto en el que uno entra mecánicamente y no tiene intención en el corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: innamal a'malu binniyat. Las acciones dependen de la intención. E incluso la palabra que se utiliza en el árabe, que es binniyat, es decir, con la intención o de la intención, significa que va acompañada. Es decir, que en el momento que se va a iniciar la obra, lo que se llama el-ma'iyya, se llama en el idioma árabe, en el momento que uno va a iniciar,
la obra tiene la intención, forma la intención en el corazón. Entonces entra a la mezquita y dentro de su corazón y no en su boca, como dijimos, porque la intención tiene su lugar en el corazón y no en las palabras, forma la intención de hacer la oración del dujo. Y esa es la tercera condición previa para la validez de la oración. Primero la ablución, segundo orientarse hacia la qibla, tercero la intención de la oración específica que queremos rezar. Y después dice el Sheikh, esta intención no debe pronunciarse en voz audible, porque ni el profeta ni sus compañeros solían hacerlo. Pronunciar la intención en voz audible es una innovación, ya sea que realices tu oración tras un imán o lo hagas individualmente. Si realizas una oración individual, coloca delante de ti una sutra. Entonces, el Sheikh lo que nos está diciendo es que la pronunciación, es decir, decir la oración, decir la intención en voz audible, es algo que no se registra jamás que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo haya hecho, y que tampoco sus compañeros. Entonces, todo aquello que no haya hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es? Es una innovación. Si está en la sunna, lo debemos seguir, y si no está en la sunna, significa en actos de oración que no se hace, porque adoramos a Allah Azza wa Jal como Él nos enseñó, y Él nos enseñó a través de la sunna del profeta. Lo que el profeta nos enseñó le complace a Allah, lo que Él no enseñó está pegado a los deseos de la persona, es decir, las pasiones de la persona que quiere adorar a Allah como a Él se le ocurre, y no como está en la revelación o en la enseñanza divina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hasta aquí venían las condiciones previas, y el Sheikh aclara de que esto de la intención es ya sea que uno vaya a hacer la oración individualmente o detrás de un imán. Y menciona una condición más, aunque esta condición que el Sheikh va a mencionar aquí no es una condición obligatoria, es decir, que si esta condición no se cumple, la oración no es válida. Las anteriores, condiciones previas, si no se cumplen, no son válidas las oraciones. Es decir, si no se tiene el udú, el hadith dice no es válida la oración. Si no nos orientamos hacia la qibla, la oración no es válida. Y si no tenemos la intención específica de la oración que vamos a hacer en nuestro corazón, entonces la oración no es válida. Acá el Sheikh menciona una cuarta condición, pero esta es una condición que si no se cumple, la oración de todas maneras es válida, pero se está contraviniendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso es colocar lo que se llama una sutra, es decir, un elemento que vaya en el lugar un poco más adelante del lugar donde uno apoya la frente, y es para marcar el territorio en el cual uno está haciendo la oración, por esta prohibición que existe de que no se pase delante del orante. Ahí es del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice, si uno supiera el pecado que contiene, pasar delante de un orante se detendría 40 antes. Y el que narra el hadith dice, no sé si dijo 40 horas, 40 días, 40 meses o 40 años. La hawla wa la quwwata illa billah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله إنك لا تخلف. Continuando con la explicación, el Sheikh menciona entonces esta cuarta condición previa, que como dijimos, no anula la oración si no se realiza. Y esta es colocar una supra, un elemento, delante de donde uno está haciendo para marcar el territorio donde uno está orando y que las personas no pasen por delante. Si alguien quisiera pasar por delante cuando uno está haciendo la oración y tiene esa supra, pues uno estira el brazo y le impide pasar. Dice el Sheikh, continuando el tercer paso, pronuncie el primer takbir, que se llama en árabe takbiratul ihram, diciendo Allahu Akbar, Allah es grandioso, levantando las manos a la altura de sus orejas o sus hombros. Y esta es la sunna establecida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este primer paso, es decir, el Sheikh nos está diciendo que es la primera obra por la cual uno ingresa en la oración y ya es parte misma de la oración. Hasta aquí estamos por los requisitos previos. Este ya es un requisito de la oración en sí mismo, lo que se llama takbiratul ihram, es decir, levantar las manos hasta la altura de las orejas o de los hombros y decir Allahu Akbar en voz audible, es lo que se llama takbiratul ihram o el Allahu Akbar por el cual se ingresa en el rito de la oración. A partir de ese momento uno está en la oración. Eso es lo que nos ingresa, lo que marca la diferencia entre fuera de la oración y el comienzo de la oración. A partir de ese momento estamos dentro de la oración. Y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dijimos, es decirlo en voz audible y levantando las manos a la altura de las orejas o de los hombros. Y no es sunna el hecho de poner las manos sobre las orejas o de tocar las orejas, sino levantarlas hasta la altura de las orejas. Dice, luego fije su mirada en el lugar que colocará la frente durante su prosternación. Es decir, el lugar donde vamos a poner nuestra frente cuando hacemos la prosternación, ese es el lugar donde debe estar fija la mirada. Es decir, uno ya está en la oración, dijo Allahu Akbar, ¿qué hace con nosotros? La mirada es algo que distrae, que uno puede mover durante todo el tiempo. Entonces, ¿dónde debe estar la mirada durante el salat? Ni en las manos, ni en el estómago, ni en los pies, ni mirando la hora, ni mirando el reloj que está en la pared, ni mirando a los hermanos, ni el tesal, sino en el lugar donde uno... Y eso ayuda evidentemente a mantener la concentración. Dice el Sheikh 5, coloque su mano derecha sobre su antebrazo izquierdo y ambos sobre el pecho, tal como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que uno hace el takbiratul ihram, dice Allahu Akbar y pone la mano izquierda sobre el pecho y la mano derecha sobre el antebrazo izquierdo. ¿Esto dónde? Sobre el pecho. Así es la sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice 6. Todo esto dentro de la oración. Es recomendable recitar la siguiente súplica al comenzar la oración. Y esto se llama Dua al-Iftitah o súplica de ingreso a la oración. Y esta existen distintas narraciones. Es decir, nosotros vamos a leer una ahora y también existen otras. Y uno puede aprender cualquiera de ellas para recitar al principio de la oración. Es decir, la primera súplica que se hace en la oración. La sunna es, o la mejor obra que puede hacer una persona es, como todas estas súplicas están registradas en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es aprenderlas todas y recitarlas alternativamente. Porque todo esto es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y nosotros no debemos ser de aquellos que agarran una sunna y la reviven y abandonan otras sunnas y las dejan morir. Entonces debemos darle vida a la sunna, a todas las sunnas, en nuestras oraciones. Esta primera súplica dice
اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقص الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. La traducción es: oh Allah, aleja de mí mis pecados, tanto como has distanciado entre el este y el oeste. Oh Allah, purifícame de mis faltas como se purifica el vestido blanco de la suciedad. Oh Allah, límpiame de mis pecados con nieve, agua y granizo. Esta es una de las súplicas. La segunda de las súplicas es: Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Y la traducción es: glorificado y alabado seas, oh Allah, bendito sea tu nombre, elevada sea tu majestad, no hay otra divinidad excepto tú. Y el Sheikh dice a continuación: es recomendado también recitar todas las súplicas que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionaba en sus oraciones. Es preferible, como dijimos, alternar entre ellas, es decir, recitando una en la oración del Fajr, por ejemplo, y otra en la oración del Duhur, y así sucesivamente. Es decir, poner en práctica toda la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es parte de esta clase que vamos a tomar memorizar al menos una de estas súplicas y corregir su pronunciación. Y eso lo vamos a hacer, inshallah, en otra clase aparte. Yo puedo corregir la pronunciación, inshallah, del pie de los hermanos y podemos invitar al Sheikh, por ejemplo, para que venga y corrija la pronunciación de las hermanas. Luego de leer esta súplica, se dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Allah del maldito shaitán. Y esta es una ley del Sagrado Corán. Y luego se menciona lo que está en el encabezado de todas las suras. Es Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Y luego de eso se recita Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, inshallah, es algo que todos ustedes conocen y no nos vamos a adentrar en los detalles de esa sura. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, evidenciando la importancia de esta sura. Dice: no es válida la oración en la que no se recita Surat al-Fatiha. Y por eso, lo primero que debe aprender la persona cuando quiere empezar a hacer el salat, además de decir Allahu Akbar, que es la palabra por la cual se ingresa en la oración, es Surat al-Fatiha. Es decir, que aquellos que no la sepan tienen que poner su mejor esfuerzo por aprender bien Surat al-Fatiha. Y este hadith lo que quiere decir es que aquella persona que sepa Surat al-Fatiha y no la dice, su oración no es válida. Pero evidentemente mientras la persona va aprendiendo, su oración sigue siendo válida y cumple con la obligación de lo que le es obligatorio respecto a las 5 oraciones diarias. Pero si la persona es negligente y se ve que pasan 2 años de que musulmanes todavía no han aprendido Surat al-Fatiha, entonces su oración sigue siendo válida, pero está cometiendo un pecado, porque Allah le ha dado la posibilidad, le ha dado el intelecto, le ha dado los medios para aprender, y sin embargo no la ha aprendido. Y esta es la única sura en la que no se toleran errores en la recitación para que la oración sea válida. Es decir, si no está bien recitada Surat al-Fatiha, la oración no es válida. Por este mismo hadith que dice: no es válida la oración en la que no se recita Surat al-Fatiha. Si se recita otra cosa, es decir, otra pronunciación o letras equivocadas o palabras equivocadas, no es Surat al-Fatiha. El Corán es tal y cual ha sido revelado por Allah. Y por lo tanto, si no se recita correctamente Surat al-Fatiha, la oración no es válida. Fíjense la importancia que tiene aprender esta sura. Luego de concluir la recitación de esta sura, dice el Sheikh, debes pronunciar en voz audible Amin, si la oración que efectúas es en voz audible, como la oración del Fajr, las 2 primeras rakas de la oración del Maghrib y el Aisha. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith que está en Sahih al-Bukhari, dice: إذا أمن الإمام فأمن فمن وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Cuando el imam diga Amin, digan Amin, porque por cierto aquel Amin que coincida con el Amin que dicen los ángeles, Allah le perdona sus pecados. Entonces, de este hadith extraemos conclusiones. La primera conclusión es que
la persona que está haciendo de imán dice Amin. Es decir, que todas las personas cuando hacen el salat y terminan de decir Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, no en aquellos que han caído en tu ira y son desviados, como toda Surat al-Fatiha es una súplica, al final se dice Amin, que significa que así sea. Lo que significa, en español también decimos Amén, pero Amin significa decir que así sea. Entonces, uno cuando está recitando las oraciones que son en voz alta, el Amén se dice en voz alta. Si la oración es en voz baja, como el Dhuhr y el Asr, es en voz baja. Y también en la tercera raka del Maghrib y la tercera y cuarta raka de Salat al-Isha, que se recita en voz baja, el Amin se dice en voz baja. Entonces, todos decimos Amin, esta es la primera conclusión del hadith. Segundo, el imán también dice Amin. Tercero, que cuando uno está haciendo la oración en comunidad, uno tiene que esperar a escuchar que el imán dice Amin para empezar a decir Amin. Y no como hacen algunas personas que el imán está diciendo Amin, empiezan todas las personas y el imán no dice Amin. Entonces, ese Amin no va a coincidir con el Amin de los ángeles, porque los ángeles cuando dicen Amin, una vez que el imán dice Amin. Y por eso el profeta dice, si el imán dice Amin, ustedes digan Amin, es decir, uno después el otro. Porque en ese momento los ángeles lo dicen. Si ustedes coinciden con el de los ángeles, Allah perdona todas sus faltas. Fíjense, subhanallah, cómo es Allah de misericordia, una obra pequeña y semejante recompensa que tiene. Dice el Sheikh, luego, acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se deben recitar algunas aleyas de mediana longitud en las oraciones del Dhuhr, el Asr y el Aisha. Es decir, las dos primeras rakas de todas las oraciones, es decir, el Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Aisha, se recitan después de recitar Surat al-Fatiha, alguna sura del Corán que no sepan. Pueden ser las más cortas, si son las que recién están aprendiendo, y si aprenden otras suras que son más largas, entonces es mejor recitar cuanto más uno sepa del Sagrado Corán. Y dice el Sheikh, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la oración del Fajr específicamente, recitar suras largas. Entonces, lo más largo que uno memorice, recitarlo en la oración del Fajr. Dice, mientras que en la oración del Maghrib, el anochecer, se puede recitar versículos cortos o también largos. El profeta sallallahu alaihi wasallam había un día a la semana en el que recitaba unas suras bien largas en la oración del Maghrib. Y los otros días recitaba suras más pequeñas. Séptimo, dice Sheikh, luego de concluir las recitaciones, levante las manos al nivel de los hombros o las orejas y tras decir Allahu Akbar, inclínese en el rukú, que es la inclinación, dejando su espalda y cabeza en una línea horizontal y apoyando sus manos abiertas sobre las rodillas en calma y serenidad, dice 3 veces Subhana Rabbil Azim. Y vamos a pedir inshallah al hermano Ibrahim que nos trate aquí, por favor, así podemos indicar cómo es que se hace el rukú. ¿Sí? Mirando a ver por allí, pero si no hay las hermanas no te van a ver. Mirando para la puerta. Hacen el rukú, como dice, uno estaba recitando el Corán, dice Allahu Akbar, dice con las manos a la altura de las orejas o de los hombros y hace el rukú. Y el rukú es las manos abiertas sobre la rodilla y tratando de que la espalda y la cabeza queden en un mismo plano, es decir, no hundir, disculpe, la cabeza para abajo y dejarla mirando para arriba. El mismo lugar que la persona debe mirar también en el rukú es el lugar donde apoya la frente. Entonces, los brazos extendidos con las manos abiertas sobre la rodilla y la espalda y la cabeza en una sola línea. Las rodillas pueden flexionarse o no flexionarse, y eso es indistinto. Entonces dice Sheikh que una vez que se ha llegado a esa posición, en calma y serenidad se dice 3 veces Subhana Rabbil Azim, que significa glorificado sea mi Señor el grandioso. Fíjense, las palabras del Sheikh son muy importantes, es decir,
La oración no es algo que uno hace apresurado. Y los duá que se dicen dentro de la oración tampoco es algo que se hace apresurado. Es decir, uno está recitando el Corán y en calma y serenidad dice Allahu Akbar y baja hasta el rukú, y cuando está parado en la posición del rukú, entonces dice 3 veces Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Y esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decirlo entre 3 y 10 veces. El mínimo imponible, es decir, para que el rukú sea válido, es 1. Si uno por alguna situación está haciendo el salat rápido, porque se le va el ómnibus o porque alguna situación que todo tiene que saber que al menos tiene que decir una vez Subhana Rabbil Azim. Pero lo más importante es que cada posición tiene que estar definida. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la mezquita y vio a una persona que hacía el salat. Cuando esta persona se levantó, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó y le dijo: ve y haz la oración porque no la has hecho. Entonces esta persona fue nuevamente, hizo la oración de la misma manera que la había hecho anteriormente. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó y le dijo: ve y ora nuevamente porque no has hecho la oración. Entonces la persona fue y oró nuevamente. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: haz de nuevo la oración porque no la has hecho. Y esta persona le dice: el mensajero de Allah, sí, cómo se hace la oración, cómo se hace. Entonces este hadith se llama el hadith al-Musib fi salat, es decir, el que comete errores, el que se equivocó en su oración. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: entonces si vas a hacer la oración, levanta tus manos y describe en este hadith toda la oración, desde principio a fin. Lo importante, lo relacionado a esto que estamos hablando, es que le dice: entonces cuando vayas a hacer el rukú y estés en la posición del rukú con calma y serenidad, es decir, hayas llegado, entonces di Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, y luego levántate. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam establece en este hadith que cada posición tiene que estar completa y detenida. Entonces no sirve la oración de una persona que está parada y en un movimiento constante hace el rukú y antes de detenerse ya se está levantando y antes de llegar a estar parado ya se está yendo la patrón. Esa oración no sirve. Es decir, cada una de las posiciones tiene que estar definida. Y cuando se está en la posición se dice el dua respectivo. Lo que significa cuando uno hace la inclinación y la prosternación es que el orgullo que uno tiene, la vanidad que uno tiene, se está humillando ante Dios. Y por eso es que estas posiciones que son rituales, es decir, por las cuales nosotros adoramos a Allah, no se pueden hacer para ningún otro ser. Es decir, hacerle un rukú, una inclinación a otra persona es un acto de idolatría. Incluso en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino una delegación de otro país, que era de un país de Persia. Y en ese lugar, como pasa en algunos países del mundo, la gente se saluda con una inclinación. Esa inclinación llegaba hacia los gobernantes como una inclinación completa. El profeta sallallahu alaihi wasallam les ordenó que se pararan y que ese tipo de acción no es aceptable para nosotros simplemente porque culturalmente para ellos sea un saludo. Porque para nosotros eso es un rito de adoración que dedicamos únicamente a Dios. Pero si está en el país, por ejemplo, yo de pronto voy a coger esta botella, o coincidir que está al lado, yo hago una... No es que uno bajo ninguna circunstancia pueda hacer un rukú, o sea, uno puede hacer, está haciendo flexión, o está haciendo gimnasia, o está haciendo limpiando y no se puede inclinar y lo hacen. Eso no es el problema. Ahora, saludar a una persona es una forma de darle respeto. Esa forma de dar respeto solamente se debe a Allah, ¿no es cierto? Entonces por eso no se puede saludar de esa manera ni hacer esa reverencia ante otro que no sea Allah. Y lo de la frente tiene que ver con que en el Corán lo establece, que es aquello que el hombre tiene más orgullo, ¿no es cierto? Lo que es su frente y su nariz. Es decir, ¿cuál es una persona que es orgullosa y vanidosa? Así, ¿no? ¿Es la nariz para arriba? O sea, eso es lo que describe en todas las culturas a la persona que es orgullosa y vanidosa. Eso nosotros que es, toda la gente tiene su orgullo y también, o sea, la palabra aceptable para eso es la dignidad. Todos tenemos una dignidad. ¿Ante quién sometemos y humillamos nuestra dignidad? Únicamente ante Allah, que es el que nos ha creado, ante nadie más. Dice el Sheikh:
Después de decir este dua en el rukú, Subhana Rabbil Azim, se recomienda conforme a la sunna, es decir, la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decir también Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Es decir, cuando uno también está en el rukú, se recomienda decir esta súplica, que significa glorificado seas, oh Allah, Señor nuestro. Para ti es la alabanza, oh Allah, perdona. Todas estas son súplicas que uno hace, y fíjense que en todas las súplicas que uno hace, ya sea Surat al-Fatiha o estas súplicas que vamos a ver, hay primero una parte en la que uno ensalza y glorifica a Allah y después le pide algo. Es decir, basado en esta característica o en esta cualidad que tú tienes, oh Allah, te pido algo. Como la anterior que dice, glorificado sea mi Señor el grandioso. Es decir, esto es algo con lo que uno alaba y ensalza a Allah Azza wa Jal. Y después uno le pide Allahumma ighfirli, es decir, oh Allah, perdóname. Es decir, basado en estas características o estas cualidades que tiene Allah y que uno lo está alabando, entonces, basado en esta buena obra y en esta alabanza que te doy, entonces perdona mis obras, perdona mis pecados. El octavo, y hasta aquí llega la clase de hoy, dice, luego levántese lentamente mientras dice, Sami Allahu liman hamidah. Entonces está en el rukú y comienza a elevarse mientras va diciendo, Sami Allahu liman hamidah. Es decir, oh Allah, escucha a quien te alaba. Y puede ser también en forma de súplica, Allah escucha a quien te alaba. Y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y quiera que este conocimiento nos ayude a orar de la forma que oraba el profeta sallallahu alaihi wasallam para alcanzar toda la recompensa en la oración. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Esta es nuestra segunda clase del libro Cómo rezar al acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En la clase anterior llegamos hasta cuando uno se levanta del rukú que dice Sami Allahu liman hamidah. Y dijimos que esta frase se va diciendo a medida que va levantando. Es decir, no lo dice Sami Allahu liman hamidah y después se levanta, y tampoco espera hasta levantarse completamente y después dice Sami Allahu liman hamidah, sino que se va levantando y dice Sami Allahu liman hamidah. Y cuando está aquí parado, este dua que acabamos de decir significa Allah escucha a quien la alaba en afirmativo, o puede ser también en forma de súplica, es decir, oh Allah escucha a quien te alaba. Cuando está completamente parado, viene otra súplica. Hay una súplica que es de la parte obligatoria del Salah, que dice Rabbana wa lakal hamd, que significa Señor nuestro, para ti son las alabanzas. Y otra súplica que se alarga, que dice Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, es decir, alabanzas hermosas, abundantes y benditas para ti, oh Allah. Esta es también de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decirla. En el caso de que uno se encuentre rezando solo, estas dos súplicas las puede decir tanto en voz baja como en voz alta. Y en caso de que se encuentre rezando detrás de un imán, cuando el imán diga Sami Allahu liman hamidah, la gente que está detrás puede decir en voz audible Rabbana wa lakal hamd, o puede decirlo también en voz baja Rabbana wa lakal hamd para sí mismo. Una vez que está completamente parado, existe también una súplica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ese momento, y como dijimos, todo lo que sea parte de la sunna, aunque uno no lo haga constantemente, es decir, en todas las oraciones, es bueno aprenderlo y utilizarlo alternativamente, es decir, no en todas las oraciones, sino en algunas. Y aunque lo más importante en el caso de ustedes es decir, aprendiendo lo que es obligatorio decir y pronunciarlo correctamente, como empezamos la primera clase, inshallah vamos a seguir con otras clases de pronunciación.
estos du'as que son más extensos, si no los pueden memorizar en idioma árabe, sí vale que los memoricen en idioma español y los digan en idioma español, porque es lícito hacer súplicas en idioma español dentro de la oración. Es decir, cuando se encuentran en el sujud, por ejemplo, en la postración, y quieren hacer un dua especial, una súplica especial, pueden hacerlo en idioma español. Así que las partes obligatorias del salah se deben hacer cuando uno tiene conocimiento de ellas en el idioma árabe, ¿no es cierto? Como dijimos, el Takbiratul Ihram, decir Allahu Akbar, vale si uno dice Allahu Akbar, si uno dice Allah es grandioso o Allah es supremo, no vale como. Y lo mismo con el Fatiha. El Fatiha, como es parte del Corán, se llama el Fatiha cuando uno la recita en el idioma árabe, es decir, el idioma en el que fue revelado y fue enseñado por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y vale la pena saber que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, gente que no era árabe se hizo musulmana, como Salman al-Farisi, que era de Persia y él hablaba otro idioma. Sin embargo, había aprendido el idioma árabe y él le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam si podía hacer súplicas en su idioma cuando estaba en la oración, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se lo permitió. Sin embargo, lo que es la parte obligatoria del salah debe ser pronunciado en su idioma árabe en la medida que uno tiene el conocimiento para decirlo en ese idioma. Esta otra súplica dice: cuando uno se ha erguido completamente, tú eres digno de alabanza y glorificación, mucho más de lo que un siervo pueda decir de ti, y todos somos tus siervos, oh Allah. Nadie puede retener lo que tú concedes, ni dar lo que tú has retenido, y no se beneficia el opulento de sus riquezas ante ti. Esta es, como otras súplicas, el siervo demuestra a través de ella su humildad ante su Señor. Y como dijimos, en la prosternación y en la inclinación, el ser humano lo más honroso que tiene es su frente y su rostro. Y sin embargo eso es lo que postra en la tierra ante su Señor, ante el único que nosotros nos prosternamos y nos humillamos como seres humanos es ante nuestro Señor. Porque nuestro Señor es justo. Y por eso no sirve o no es valedero el hecho de prosternarse adelante de cualquier otro ser, porque otro ser es injusto, y lo que representaría también un acto de idolatría. Entonces, el Sheikh Ben Baz dice, después de que la persona se ha puesto de pie, dice: ponga nuevamente sus manos sobre el pecho, tal como lo hizo antes de realizar la inclinación, es decir, el rukú, ya que esto se puede deducir de las narraciones de Wail ibn Hajar y de Sahl ibn Sa'd al describir la oración del profeta sallallahu alaihi wasallam. Acá el Sheikh Ben Baz está hablando de dos narraciones de dos hadices en los cuales se podría deducir que el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que estaba de pie en la oración, mantenía sus manos sobre el pecho, es decir, la izquierda sobre el pecho y la derecha sobre la mano o el antebrazo de la mano izquierda. Es decir, el Sheikh Ben Baz está diciendo que cuando uno se levanta del rukú, de la misma manera que al principio de la oración tenía las manos de esta manera, cuando se levanta el rukú y antes de ir al sujud también debe colocar las manos sobre el pecho. Este es uno de los asuntos en los que hay diferencia de opinión entre las escuelas, si las manos se colocan en ese momento sobre el pecho o si se dejan a los costados, como la mayoría de las personas están acostumbradas a hacer aquí. Lo que es válido saber es que esto se puede realizar de las dos maneras. Es decir, esto por las narraciones podría considerarse sunna y esto otro también podría considerarse sunna. De entre los sabios, los grandes sabios de esta época, el Sheikh Ben Baz, el autor de este libro, él consideraba que poner las manos sobre el pecho era obligatorio. Y otro de los grandes sabios de esta época, que se llamaba Nasruddin al-Albani, que era un gran sabio del Hadith fallecido hace pocos años, él consideraba que esto de poner las manos sobre el pecho era una innovación, porque era algo que se podía deducir, pero que el texto no lo decía explícitamente. Y aquel sabio con el que yo aprendí, que se llama Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, él decía que podía ser de una manera o podía ser de la otra. Es decir, que esto podía deducirse y por lo tanto podría considerarse sunna, y que lo otro también podía deducirse y considerarse sunna. Es decir, que si uno ve a un hermano que cuando se para de rukú pone las manos aquí, tiene que saber que eso es correcto.
Y si uno tiene la costumbre de poner las manos sobre el pecho y ve que otro hermano no lo hace, tiene que saber que eso también es sunna. Y como el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el salah durante tantos años, enseñó a la umma un montón de formas de hacer la oración, si bien la base es la misma, para que exista diversidad en la nación y que los musulmanes puedan hacer la oración de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y como dijimos, lo mejor es que el conocimiento, que uno sabe que todo eso es sunna, todo eso practicarlo y no aferrarse a una única manera. Luego se inicia la prosternación, lo que se llama sujud, a la vez que se dice Allahu Akbar, es decir, uno está parado y dice Allahu Akbar mientras está en la posición de parado e inicia el sujud. Dice el Sheikh, es recomendable apoyar primero las rodillas, pero si es dificultoso puede comenzar apoyando las manos primero. Es decir, que esto está permitido de las dos maneras. El Sheikh dice que es recomendable cuando uno está bajando apoyar primero las rodillas y después las manos, pero si le es difícil, es decir, si se va a caer de bruces y eso le va a lastimar, entonces puede apoyar las manos primero y después las rodillas. Los dedos de las manos y los pies deben estar en orientación a la qibla y unidos entre sí. Es decir, los dedos, tanto de los pies como de las manos, deben estar así. No apretados de una manera que no sea natural, ni tampoco expandidos de una manera que no sea natural. Es decir, los dedos pegados uno con el otro. En esta posición, 7 partes del cuerpo deben estar en contacto con el suelo. La frente, la nariz, las 2 manos, las 2 rodillas y los 2 pies. Es decir, que cuando uno hace el salah, el sujud, debe estar consciente de que estos 7 huesos deben estar apoyados. Le vamos a pedir otra vez al hermano Ibrahim que haga un sujud, aquí orientándose para aquí, así lo podemos mostrar para que todos lo vean. ¿Sí? Entonces, la nariz tiene que estar apoyada, la frente también, los brazos hacia adelante, y como dijimos, cuando la oración es individual, los brazos, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es que estén abiertos hacia el costado. Pero si están haciendo una oración en comunidad, por lo tanto va a ser incómodo para la fila, entonces los brazos pueden estar pegados. Lo único que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió es, que esté apoyado el codo y el antebrazo en el piso, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, esa es la posición de los perros cuando se echan y no del creyente cuando hace el sujud. Entonces debe estar apoyado la mano pero levantado el antebrazo y el codo. De la misma manera, los pies deben estar apoyados así de esta manera, es decir, el dedo orientado hacia la qibla y juntos, este y el otro pie juntos. Sí. No, el pie con la frente, juntos. a ver cómo hace Ibrahim. Y cuando está en esa posición, ¿cuál es el dua, la súplica que se hace? Se dice Subhana Rabbil Ala, es decir, glorificado sea mi Señor, el Altísimo. Y es recomendado también decir Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Es decir, la primera parte, Subhana Rabbil Ala, es de lo que es obligatorio decir en el sujud. Esta otra súplica que se agrega es algo sunna, es decir, que es bueno que la persona lo diga, pero si no lo dice su oración no está incompleta. Y esta súplica dice, glorificado seas, oh Allah, Señor nuestro, para ti es la alabanza, oh Allah, perdóname. Es recomendado suplicar sinceramente de corazón, ya que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo en el rukú, en la inclinación, glorificad a Allah, y en el sujud, esforzaos en suplicar, porque es más cercano a que se os conceda. Y en otra narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, el siervo nunca se encuentra más cerca de su Señor que cuando está en el sujud. Entonces, el sujud es el momento indicado para suplicar a Allah. Y por eso, sobre todo si uno está haciendo oraciones voluntarias, es recomendado utilizar el sujud para aquellas súplicas que quiera hacer. Y no esperar a después de la oración para hacer las súplicas.
porque como ustedes saben, el salah, que es traducido como la oración, la palabra original en idioma árabe viene de la palabra sila, que es relación, contacto. Entonces es el momento en el que uno está, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadiz, en un diálogo íntimo con su Señor. Entonces es el mejor momento para hacer las súplicas y pedir aquello que no, aunque no esté establecido en la sunna una súplica de esa manera, sino lo que es la necesidad de todos y de cada uno de ustedes, aquellos que necesitan, aquellas personas que están pidiendo por salud, aquellos que están pidiendo por trabajo, aquellos que están pidiendo por la guía de las personas que están cercanas a ustedes, todo aquello que sea personal de súplica. Entonces ese es el momento indicado para hacer todas esas súplicas. Dice el Sheikh Ben Baz, solicitar en ese momento, decir en suyud, las gracias y las bondades de esta vida y del más allá. Es decir, que el suyud es bueno tanto para pedir beneficios de esta vida, como dijimos, por ejemplo, salud y trabajo, como pedir cosas del más allá, es decir, el perdón de Allah, un día del juicio fácil, la entrada al paraíso, el mejor de los estados en el paraíso. Dice, esto puede ser hecho tanto en las oraciones obligatorias como optativas. Es decir, que en el suyud, si uno es el que está realizando la oración como imam y sabe que no está molestando a aquellos que están detrás de él, uno puede alargar un poco el suyud y aprovechar para hacer súplicas. Pero es mejor cuando lo hace en forma voluntaria, es decir, que no está retrasando, claro, hacer un suyud de 15 minutos porque tiene que pedir por la tía, la abuela, la bisabuela, y los otros que están esperando que termine el salah para irse a trabajar, ¿no es cierto? Dice el Sheikh, no se debe durante la prosternación pegar los brazos al cuerpo, ni los muslos al abdomen. Es decir, los brazos no deben estar pegados al cuerpo, ni pegados, como dijimos, el antebrazo al piso, ni los muslos al abdomen. Es decir, hacer el suyud de tal manera que esta parte del muslo quede pegado al abdomen. Los brazos deben permanecer despegados del suelo, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, prosternaos correctamente y no os apoyéis los antebrazos en el suelo tal como lo hace el perro. Luego de que termina esta posición del suyud, y como dijimos, cada posición tiene que sentirse establecido y no que sea un movimiento continuo, sino que está establecido en el suyud. Entonces va levantando la cabeza y dice Allahu Akbar y se sienta. Eso es lo que se llama yalsa, es decir, la primera sentada, y se sienta sobre su pie izquierdo, manteniendo su pie derecho recto, posando las manos sobre sus muslos y rodillas. Y también es sunna dejar pasar el pie por debajo, es decir, sentarse en el piso y dejar el pie de esta manera. Todas esas tres posiciones son sunnas, son válidas. Esas son las sunnas. También es válido sentarse así para quien no puede apoyar el dedo, y eso es gradual. Cuando uno se ha sentado completamente, se pueden decir varias súplicas. Lo importante es que en ese momento uno tiene que pedir perdón a Allah. Es decir, uno puede decir Astaghfirullah, y esa es la súplica más corta relatada. Uno también puede decir Allahumma ghfirli. Y hay otra sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warta'ni. Es decir, oh Allah, perdóname, ten misericordia de mí, guíame, enriquéceme, concédeme salud, susténtame y eleva mi rango. Pero esencialmente lo que uno tiene que pedir en esa súplica es perdón. Por eso puede decir Astaghfirullah, y por eso puede decir Allahumma aghfirli, cualquiera de los dos. Y como siempre menciono, estas son las súplicas mínimas imponibles, es decir, que son lo que se llama wajibat, lo que son obligatorias en esas posiciones. Dice el Sheikh después, mantenga siempre la serenidad y la concentración en la prosternación y en cada una de las posiciones. Es decir, que no debe ser un movimiento continuo, sino que cada oración tiene que ser, cada posición debe estar identificable. Después dice el Sheikh, realice nuevamente la prosternación. Es decir, ya nos habíamos sentado, se hace por cada ciclo, por cada raka, se hacen dos prosternaciones. Esta es la segunda. Se dice Allahu Akbar
y se repite la súplica que se dijo en la primera prosternación, que era Subhana Rabbil A'la, glorificado sea mi Señor, el Altísimo. Dice después, levántese de su posternación nuevamente diciendo Allahu Akbar. Es decir, estamos en el suyud, en la prosternación, y nos paramos diciendo Allahu Akbar. Está registrado en la sunna que uno antes de pararse, si quiere, desde el suyud se sienta y de sentado se para. Eso se llama Jalsatul Istiraha, es decir, sentada de descanso. Entonces uno puede, y es sunna, desde el suyud pararse directamente, o puede sentarse y después se para. Ambas cosas se encuentran en la sunna. Dice el Sheikh, es recomendado tomar este descanso, pero no es considerado un error no realizarlo. Es decir, que quien lo quiere realizar está bien y esa es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y quien no la hace no está dejando nada que sea obligatorio del salah. Dice, luego póngase de pie, apoyándose en sus rodillas y manos. Es decir, que cuando uno se pone de pie, puede, o sea, no tiene que ponerse de pie sin apoyarse en nada, sino que puede apoyarse sobre las manos y después sobre las rodillas y ponerse de pie. Después, uno ya está completamente parado, erguido nuevamente, ha dicho Allahu Akbar cuando se estaba parando, entonces con la mano sobre el pecho dice Surat al-Fatiha, tal como lo había hecho en la primera raka. Dice el Sheikh algo muy importante después. Aquellos que realicen la oración tras un imam no deben antecederlo en sus posturas, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el imam ha sido designado para ser seguido, no os diferenciéis de él. Cuando diga Allahu Akbar, decid Allahu Akbar. Cuando realice el rukú, realizad el rukú también. Cuando diga Sami Allahu liman hamidah, Allah escucha quien alaba, digan Rabbana wa lakal hamd, oh Allah, a ti pertenecen las alabanzas. Y cuando se prosterne, hacedlo después de él. Este es un hadith auténtico relatado en Bukhari y Muslim. Y lo que el autor del libro nos está queriendo decir es que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó que uno no, cuando está rezando detrás de un imam, es decir, detrás de una persona que está dirigiendo el salah, no debe adelantarse a sus movimientos. Y no debe hacerlo tampoco por lo que ve que él se mueve, o por lo que él piensa que él se está moviendo, sino por lo que escucha. Es decir, que cuando él dice Allahu Akbar, uno dice Allahu Akbar y se para o se sienta. Y cuando uno dice, cuando el imam dice Sami Allahu liman hamidah, entonces uno se pone de pie y dice Rabbana wa lakal hamd. Es decir, que el movimiento de la persona que está siguiendo al imam es posterior a escuchar al imam, y que uno no debe adelantarse al imam. Dice el Sheikh después, si la oración consiste de 2 rakas, como la oración del Fajr, las oraciones de las festividades, es decir, la oración de la Eid, que es la oración que se realiza cuando termina el mes de Ramadán o cuando se festeja el Eid al-Adha o la fiesta del sacrificio del Cordero, entonces se debe permanecer sentado con las manos apoyadas sobre los muslos y las rodillas. Es decir, una vez que se han hecho, se ha parado, ha hecho el rukú, ha vuelto a hacer los 2 sujud, se sienta. Entonces se sienta, dice, con las manos apoyadas sobre los muslos y las rodillas, levantando el dedo índice de la mano derecha, simbolizando el monoteísmo. Cuando decimos La ilaha illallah, es decir, uno y único, entonces ese dedo se levanta o se mueve, ambas cosas están registradas en la sunna, mientras uno va diciendo la shahada, es decir, el testimonio de fe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Es decir, el Sheikh acá menciona que se puede dejar quieto, se puede mover o se puede mover en círculos. Luego, sentado, se recita el siguiente testimonio, que se llama At-Tashahhud. Se dice, y esto es algo que también vamos a repasar entre todos para que lo puedan memorizar: At-Tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu
والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Inshallah, todo eso hay que ir aprendiéndolo de a poco, 1 o 2 palabras por día, y el año tiene 360 días, así que inshallah lo aprendemos. Lo importante es, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah ama la obra, que aunque poca, pero constante. Esa es la obra que Allah ama, no una persona que un día se despierta piadoso y se pasa todo el día ayunando, toda la hora, toda la noche en oración, y después por un año no se acuerda de Allah. Ese tipo de obras Allah no las ama. Lo que ama es la obra que aunque poca. Cada uno de nosotros acá sabe lo que hace de obras piadosas para Allah. Allah ama que aunque poco lo que haga, pero que sea constante en ello. Es decir, que aquella obra que dice yo voy a ayunar todos los lunes, ayune todos los lunes. Y aquella persona que dice yo voy a hacer 2 rakas antes del dhuhr siempre, que haga siempre 2 rakas antes del dhuhr, y así. Es decir, que cada uno vaya tomando sus compromisos con Allah. Y que eso que tome no lo abandone, que trate de ser perseverante en eso. Esta súplica que leímos dice: las salutaciones, los actos de devoción y las buenas obras se dedican a Allah. La paz, la misericordia y bendiciones de Allah sean sobre ti, oh profeta. Que la paz sea sobre nosotros y sobre tus siervos virtuosos. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad, como exaltaste a Ibrahim, a Abraham y a la familia de Abraham. Tú eres loable, majestuoso. Oh Allah, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad, como bendijiste a Abraham y a la familia de Abraham. Tú eres loable, majestuoso. Luego que ha terminado esta súplica, hay una otra súplica que es de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decir: Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Es decir, esta es otra súplica que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía recitar antes de decir la salutación a los costados. Y dice: oh Allah, me refugio en ti del tormento de la tumba, del castigo del fuego, de las pruebas y tribulaciones de la vida y de la muerte, y de la sedición del falso Mesías o el anticristo. Después de esto, dice el Sheikh, luego puede suplicar y solicitar a Allah lo que desea en esta vida y en el más allá, ya que así se relata que el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseñó a Abdullah ibn Mas'ud, uno de sus compañeros. Y luego se debe culminar la oración girando el rostro levemente hacia la derecha y diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah, y luego hacia la izquierda y decir Assalamu alaikum wa rahmatullah. Esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y como dijimos, que uno ingresa en la oración, cuando uno dice Allahu Akbar y pone las manos sobre el pecho, uno ingresa en el rito de la oración. Cuando uno dice a la derecha Assalamu alaikum wa rahmatullah, ha terminado, ha concluido la oración. Luego el Sheikh describe las oraciones que tienen 3 rakas, como el Maghrib, y la oración que tiene 4 rakas, como son el Dhuhr, el Asr y el Isha, porque nosotros explicamos solamente 2 rakas, ¿no es cierto? Después dice el Sheikh que cuando uno ha terminado de hacer la oración, es recomendado decir, es sunna decir 33 veces Subhanallah, y 33 veces Alhamdulillah, y 33 veces Allahu Akbar, y completar con la súplica La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. O también, como está en otra narración, la última vez se dice 34 veces Allahu Akbar. Es decir, puede ser 33, 33 y 34, o 33, 33, 33 y La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd,
o ala kulli shay'in qadir, que significa no hay otra divinidad salvo Allah, único, sin asociados. Para él es la alabanza y él tiene poder sobre todas las cosas. También es sunna recitar Ayatul Kursi, es decir, la leya del trono, que está en Surat al-Baqarah. Y también es sunna recitar Surat al-Ikhlas, es decir, la sura 112, que se llama la sura del monoteísmo, Surat al-Falaq, que es la sura 113, que es la sura de la alborada, o del nacimiento del amanecer, y después está la sura An-Nas, es decir, la sura de los hombres, o 114, es decir, las últimas 3 suras del Sagrado Corán, recitarlas después de haber terminado la oración. Dice el Sheikh, es recomendado para todo musulmán y musulmana hacer 12 raka'at de oraciones voluntarias todos los días. 2 antes de Salat al-Fajr, 4 antes de la oración del Dhuhr, 2 después del Maghrib y 2 después del Aisha. También pueden repartirse en 2 antes del Fajr, 2 antes del Dhuhr, 2 después del Dhuhr, 2 antes del Asr, 2 después del Maghrib y 2 antes del Aisha. O 2 luego del Aisha, como dice el Sheikh. El Sheikh menciona aquí, ya como último asunto antes de terminar, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba de viaje, acortaba las oraciones, y que de estas oraciones voluntarias, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre hacía y no dejaba aunque estuviera de viaje, son las 2 rakas antes del Fajr y la oración del Witr, es decir, la oración impar que se realiza como última oración antes del día. Esto es lo que podemos mencionar del libro de Sheikh Bin Baz sobre cómo rezar acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y quiera Allah concedernos el conocimiento y la fortaleza para aplicarlo en nuestras vidas y la perseverancia para aplicarlo en cada una de las oraciones que realizamos, y quiera Allah azza wa jal concedernos también el conocimiento suficiente para no solamente aplicarlo en nosotros mismos, sino poder transmitir esto a aquellos musulmanes que necesiten el conocimiento. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: aquella persona que tenga un conocimiento y no lo divulga a la gente, cuando la gente esté en necesidad de él, sin que Allah lo resucite el día del juicio con una mordaza de fuego. Entonces aquellas personas que sepan orar y vean una persona que está orando de una manera equivocada y no lo corrija, no lo ayude a aprender el salat, sepa que es algo que no está bien, y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, va a ser resucitado con una mordaza de fuego el día del juicio final. Entonces el conocimiento tiene 2 obligaciones. Primero, que una vez que uno tiene el conocimiento, tiene que practicarlo en sí mismo y no tiene más la excusa de la ignorancia. Y segundo, que cuando uno tiene el conocimiento, uno tiene la obligación de transmitirlo a los demás. Y que la paz y las bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos transmitió el mensaje, que envió toda su vida por hacernos llegar este mensaje, y quiera Allah bendecirlo y darle la mejor de las paz y concedernos a nosotros poder seguir su ejemplo. Y si tienen preguntas sobre lo que acabamos de enseñar, ¿las oraciones? Las oraciones voluntarias son de 2 en 2. Entonces, si quieres hacer 4 rakas, haces 2 y luego haces 2 más. Excepto la oración de la noche. La oración voluntaria que se hace a la noche, cuando después de una terminada la oración de la Isha y se levanta a la noche para orar, lo que se llama Salat al-Qiyam o Salat al-Tahajjud, es decir, es la oración que uno hace en lo profundo de la noche. Esto se puede hacer 2, 4, 6 o 8 todas juntas, con una sola salutación. Las voluntarias son todas par. La única oración impar es la del Maghrib, y en el caso de las voluntarias es el Witr, que como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hay un solo Witr en la noche. Es decir, que una vez que uno haya hecho el Salat del Witr ya no se vuelve a repetir. Pero las oraciones voluntarias que uno quiera hacer
En cualquier momento del día o en cualquier situación, o sobre todo en la noche, son siempre pares, de 2 en 2. Cuando uno se va a levantar de la postración, ¿tiene que ser los pies ambos juntitos o puede adelantar una pierna para llegarse? La sunna del profeta Muhammad ﷺ es dejar los dos pies en el lugar. Si alguna persona por incapacidad no puede y necesita adelantar un pie para levantarse, se puede hacer, eso no anula la oración, pero la sunna del profeta ﷺ es acostumbrarse a dejar los 2 pies en el lugar, y por eso el Sheikh mencionaba que el profeta ﷺ se apoyaba sobre las manos cuando se estaba levantando, y después se apoyaba sobre las rodillas y con las rodillas se levantaba. Pero el profeta no sacaba un pie y después se levantaba. De todas maneras, quien lo haga no está haciendo nada incorrecto en la oración, ni nada que vaya a anular la oración. Y en cuanto a la concentración en la oración, a mí me están hablando de cualquier cosa, estoy hablando y tengo la mente con la ciudad a veces me hace estoy tratando de canalizar que se piense solamente en cosas que haya aprendido de Morgano o algo que haya leído para no estar divagando también. Pero ¿cómo hago para concentrarme nada más en una sola cosa que Bueno, la concentración en la oración es muy importante, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: una persona puede hacer la oración y no llevarse de ella sino un décimo, o no llevarse de ella sino un medio, o no llevarse de ella sino un cuarto, y así, es decir, que cumple con la oración, pero en realidad el beneficio de la oración se lleva poco, menos de lo que sería una oración completa. ¿Por qué? Por la concentración. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: una señal de la concentración en el salat es la escasez de movimiento, es decir, que no se mueve haciendo otras cosas, rascarse, acomodarse la camisa o mirar el reloj, todas esas cosas que en realidad muestran que uno está distraído. Apagar el celular cuando suene. Es un caso de emergencia, pero o sea, lo mejor es que uno, de la misma manera que se prepara para la oración, es decir, como hace la ablución, como se orienta hacia la Meca, como busca su alfombrita, es decir, como se prepara para hacer el salat, que entre las cosas que haga sea silenciar su teléfono, sobre todo si está en una mezquita donde su teléfono va a molestar a otra gente, ¿no es cierto? Por eso muchos imames han tomado la costumbre en estos tiempos de que después de que se dice el iqama, ellos dicen enderecen la fila, porque enderezar la fila es parte de la oración, que era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre le decía a la gente para que se pongan en fila correctamente. Dicen: y apaguen su teléfono celular. Es decir, que no es decirlo, pero va con el espíritu de la oración, porque la oración es para estar concentrado. Y los teléfonos celulares, si solamente es un pip pip pip, molesta. Imagínense cuando es la música o la música de Shakira o no sé, o sea, algo que no tiene nada que ver y que realmente molesta la oración. Volviendo al tema de la concentración, yo había dicho anteriormente que aunque uno no pueda memorizar las súplicas en árabe, debería memorizarlas en español y decirlas en español hasta que las aprenda en árabe. Porque de la misma manera que el salat, que la oración o el Corán no son palabras mágicas que tienen un significado oculto, sino que son una revelación de Allah en un idioma que se comprendía para decir con significados que tienen una alabanza hacia Allah y un significado que, si uno lo tiene consciente en el corazón, tiene una influencia sobre uno mismo. Entonces, si uno no lo sabe en árabe, lo dice en español. Y yo les explicaba la otra vez cuando memorizamos Surat al-Fatiha, que uno llega en un momento, en un principio uno no sabe qué es lo que significa cada una de las palabras, pero si uno ha memorizado la traducción en el idioma español, uno sabe que está diciendo Alhamdulillah Rabbil Alamin, está diciendo que las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, Ar-Rahman Ar-Rahim, clemente, misericordioso. Entonces el hecho de que cuando uno está haciendo la oración recuerda qué es lo que está diciendo, eso le trae concentración. Uno puede perderse y no saber dónde está cuando está diciendo palabras mágicas que no sabe lo que significa. Pero cuando uno está diciendo algo que entiende, que tiene un significado, uno no puede estar distraído. Si uno está diciendo todas las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda, Señor soberano del día del juicio, guíanos por el... Si uno lo está diciendo en el idioma que uno comprende, entonces su mente está presente
Y eso es lo que los sabios dicen, que uno tiene que ser una persona viva y consciente cuando está haciendo la oración. Es decir, que de la misma forma que su cuerpo está vivo haciendo salah, su corazón debe estar vivo del recuerdo de Allah y su mente debe estar viva de concentración. No vale, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, puede ser que una persona haga la oración, pero no se lleve esa oración sino el 10%, porque el 10% estuvo atento y el otro 90% estuvo por aquí y por allá. Entonces, aprendan las súplicas de lo que están diciendo en el salah en español, memorícenlo. Bueno, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a hacer el salah.